buenos días para todos. Yo soy Mateo Aranzaz Uribe, residente de Medicina Interna de la UPB de segundo año, y hoy voy a hablar del enfoque del paciente con hematuria. En este momento me encuentro en la rotación de nefrología a cargo del doctor John Freddy Nieto Ríos, quien es internista nefrólogo y magíster en telesalud, nefrólogo del Hospital Pablo Tobón Uribe, en rotación en convenio con la UPB y la Universidad de Antioquia. Entonces, cuando uno tiene un paciente con sospecha de hematuria, siempre tiene que resolver estas 4 preguntas y la idea es que las resolvamos pues hoy acá. La primera es si de verdad lo que tiene el paciente es hematuria o es otra cosa. Lo segundo, si es micro o macroscópica. Lo tercero es si la hematuria es de origen glomerular o extraglomerular. Y lo cuarto es qué imágenes necesita. Entonces, primero, pues hay que definir qué es hematuria. Y hematuria es una cantidad de sangre anormal en la orina. Y hay dos definiciones, macroscópica y microscópica. La macroscópica es aquella pues que yo veo a simple vista, o sea, el paciente que trae una orina con un cambio obvio en su coloración y se ve sin necesidad de ninguna otra ayuda. Usualmente, cuando hablamos de hematuria macroscópica, suele haber concentraciones de más de 500 glóbulos rojos por mililitro, aunque hay que tener en cuenta que la cantidad de orina no necesariamente siempre se relaciona con el grado de hematuria, pues hasta 1 mililitro de sangre puede causar una hematuria macroscópica. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Y la hematuria microscópica es aquella que yo solamente veo con la ayuda de exámenes diagnósticos como lo es la tirilla y el sedimento. Y esa se define como 3 o más eritrocitos por campo de alto poder. Entonces, como vemos acá, pues un ejemplo de un paciente con una hematuria macroscópica, la cual yo veo a simple vista. Hay que tener en cuenta que siempre que un paciente tiene hematuria macroscópica, yo tengo que estar atento y estudiarlo siempre. Hay que tener en cuenta, si bien que tiene algunos diagnósticos que me pueden confundir, que no necesariamente es una hematuria, pero también implica un mayor riesgo de malignidad que una hematuria microscópica, pues hasta el 30% de las hematurias macroscópicas pueden ser por malignidad, mientras que hasta el 10% de las microscópicas pueden ser por malignidad. Cuando hablamos de hematuria en una población mayor de 35 a 40 años, que son los que más riesgo de malignidad tienen. Y uno de los hallazgos más significativos es que si la hematuria macroscópica tiene coágulos, indica que es una hematuria que no es del glomérulo, o sea, que es de la vía urinaria. ¿Por qué? Porque el glomérulo y los túbulos tienen uroquinasa y tienen activador del plasminógeno, lo que hace que cuando haya hematuria pues acá no se coagule. Y lo otro que plantean también es que si uno tiene un sangrado glomerular, ese es un sangrado que es capilar y es difuso, pues que son muchos glomérulos sangrando de a poco. Y ese sangrado pues llega a todo lo que es el filtrado tubular, que es una cantidad significativa de líquido, lo que hace que en parte se diluya y no le dé para coagularse. Pero hay otras cosas que me pueden confundir con hematuria sin serlo. Por ejemplo, los pigmentos alimentarios o lo que llaman la veturia, ¿cierto? Cuando el paciente consume remolacha y tiene una orina de color roja por el pigmento que se llama betanina, también si consume mucho arándano. Y también pues hay pigmentos propios que pueden producir confusión, como es la hemoglobinuria, la mioglobinuria, por ejemplo, en el caso de la rhabdomiólisis, y la porfiria, que también genera cambios de coloración de la orina. También hay un grupo de medicamentos, como lo vemos acá, que pueden generar cambio en la coloración de la orina sin ser necesariamente hematuria. Por ejemplo, la doxorubicina en el paciente con cáncer, la deferoxamina como quelante, el ibuprofeno, la nitrofurantoína, la fenazopiridina, que es un analgésico intravesical que se usa, y la rifampicina, que genera pues un cambio en general de todas las secreciones del cuerpo.
Adicionalmente hay enfermedades metabólicas, ejemplo, pigmentos biliares, por ejemplo, un paciente con coluria se podría confundir con hematuria, un paciente que orine ácido homogentísico dentro de una enfermedad que se llama alcaptonuria, melanina, metahemoglobina y varias pues enfermedades del metabolismo que se pueden confundir con hematuria, entonces eso hay que tenerlo siempre muy presente. Y la hematuria microscópica entonces, como les dije ahora, es aquella que tiene 3 o más eritrocitos por campo de alto poder. Eh, Muchas veces esta hematuria puede ser transitoria e incluso muchas veces puede ser detectada de manera accidental en un paciente que le hicieron un citoquímico de orina por cualquier otro motivo y le encontraron una hematuria microscópica. Esto no significa que no haya que estudiarla, no, el hecho de que sea transitoria, que sea accidental, no indica de que sea una causa benigna, sobre todo en pacientes que son de edad avanzada y con factores de riesgo para malignidad, en donde la hematuria implica necesidad de estudiarla. Cuando hablamos entonces de la epidemiología de esta entidad, en realidad la prevalencia es variable, sin embargo es algo que es muy común, ¿cierto? Muchas de las series plantean que hasta el 20% de las personas van a tener hematuria a lo largo de su vida. Sin embargo, muchas de esas hematurias van a ser transitorias y muchas de ellas van a ser por una causa que no es identificable. Sin embargo, pues la prevalencia va a ser mayor en ciertos grupos, como ancianos, hombres que fuman, personas con pruebas urinarias o intervenciones urinarias frecuentes, y son esos mismos grupos los que tenemos que estar más pendientes por el riesgo de malignidad. Como tenemos acá, entonces las causas, incluso muchos artículos plantean que la mayoría de veces que vemos como hasta el 68% de las veces me voy a quedar sin saber la causa de la hematuria, ¿cierto? Pasando por causas benignas y fácilmente identificables como lo son, por ejemplo, una ITU, una infección urinaria. La hiperplasia de próstata es una causa que es discutida, pues dicen que si usted tiene hiperplasia de próstata, pues efectivamente hay aumento de tejido, y si hay aumento de tejido, tiene que haber aumento de la vascularización de la próstata, ¿cierto? Y esos neovasos pueden ser un poco más frágiles y sangrar. Sin embargo, el problema acá es que la hiperplasia de próstata benigna se da en el grupo etario de más riesgo de malignidad, que son los ancianos, por lo cual si usted tiene un anciano con hematuria e hiperplasia de próstata, lo ideal no es que se quede tranquilo y que diga que esa es la causa, sino que lo estudie de una manera apropiada y luego si definitivamente no encuentra nada, la puede atribuir a la hiperplasia de próstata. Sin embargo, esto no debe ser mi impresión diagnóstica inicial. Pasando por cálculos, neoplasias, y cuando uno la clasifica según el origen, pues si es glomerular. Las enfermedades que más la causan son la nefropatía por IgA, la enfermedad de membrana basal delgada, el Alport y cualquier tipo de glomerulonefritis. Y ya cuando es de vía urinaria, como lo vemos acá, puede ser malignidad, cálculos, cualquier cosa que genere algo mecánico pues en el ureter, un pólipo fibroepitelial, y a nivel renal, y no necesariamente glomerular, pues pueden ser, por ejemplo, trombo de la arteria renal, malformación arteriovenosa, una necrosis papilar, sobre todo dentro del contexto de una enfermedad de células falciformes. También hay causas propiamente de la vejiga, como cáncer, radiación, cálculo vesical, y también puede tener una hematuria que sea de la uretra prostática, por ejemplo, de la uretra, por ejemplo, la hiperplasia prostática, los procedimientos, luego de un paso de una sonda que sea traumática, una uretritis. Entonces, como vemos, las causas son muchas. Pero yo también por la edad o por si es persistente o transitoria, me puedo ir enfocando acerca de qué tiene mi paciente, ¿cierto? Si es un paciente que desde la edad pediátrica se manifiesta con hematuria o desde la adolescencia, pues uno puede pensar que es algo congénito. Ejemplo, una enfermedad propia del glomérulo intrínseca que se manifieste desde la infancia, un paciente con predisposición para hacer
urolitiasis por una enfermedad metabólica, o incluso también pacientes que tienen hematuria por ejercicio o por ejercicio intenso sobre todo o por algún trauma, la pueden manifestar desde una edad temprana, ¿cierto? También aquellos pacientes que tienen, ejemplo, enfermedades de células falciformes, se manifiestan desde edad temprana, dado pues que es algo intrínseco del metabolismo, y a medida que cambia la edad, pues va cambiando la etiología. Cuando pasamos de los 40 años, vemos que ya es muy importante todo lo que es malignidad y la hiperplasia de próstata benigna. Como les decía, pues siempre primero descartar malignidad antes de quedarme con el diagnóstico de hiperplasia de próstata. Entonces, para la evaluación de la hematuria, pues básicamente, como siempre, debo iniciar con una adecuada historia clínica, hacer un buen examen físico, el análisis pues con el sedimento urinario, la trilla reactiva y la tasa de filtración glomerular, y según eso defino si mi paciente requiere o no una imagen diagnóstica. Entonces hay muchas pistas en la historia clínica que me ayudan a definir o a orientar la causa de mi paciente, ¿cierto? Si el paciente llega con síntomas irritativos urinarios, disuria, poliaquiuria, pujo, tenesmo, fiebre, usualmente pues yo puedo decir que el paciente cursa con una infección del tracto urinario. En este caso lo que haría sería tomar un urocultivo, eh, iniciar tratamiento antibiótico y luego de 6 semanas de terminado el tratamiento antibiótico le repetiría un uroanálisis para ver si la hematuria era por la misma infección o si definitivamente tenía otra causa. Hay que tener en cuenta que también algunos pacientes con malignidad, sobre todo vesical, pueden presentarse con esos mismos síntomas. Entonces, si veo que es una infección urinaria muy recurrente en un paciente con factores de riesgo o en un hombre ya mayor, la debo estudiar. También si el paciente tiene una infección respiratoria reciente, pues yo podría decir que es una hematuria que está causada por una glomerulonefritis asociada a la infección, un paciente con una nefropatía por IgA o un paciente con cualquier tipo de nefritis hereditaria. También algunos describen que a veces se confunden ciertas cosas con infección como son, por ejemplo, una vasculitis que me genera compromiso pulmonar y renal, y en vez de que sea una infección, sea el compromiso pulmonar enfocado como infección y que me produzca también hematuria. Siempre es muy importante preguntar los antecedentes personales del paciente y los antecedentes familiares porque hay enfermedades hereditarias, los nefritis hereditarias, la enfermedad poliquística, la enfermedad de células falciformes, que se van a manifestar pues en diferentes generaciones, y eso me ayuda a enfocar al paciente. Si el paciente tiene dolor unilateral en un flanco, puño de percusión positiva, que el dolor se irradia al muslo, se irradia a los genitales, podría pensar perfectamente que es una urolitiasis, y ahí tendría que hacerle pues una imagen, idealmente un urotac, para mirar el tamaño y la localización de los coágulos. También esos síntomas, el dolor, en esa misma parte lo podría dar la necrosis papilar dentro del contexto más que todo de células falciformes, y una imagen sería útil, aunque el gol estándar pues para diagnosticar una necrosis papilar es que el paciente orine como una carnosidad, pues digámoslo así, y que uno la logre ver pues, y a eso le haga una biopsia y ahí vea túbulos, aunque eso es difícil pues porque muchas veces el paciente no se fija, uno no tiene pues la orina ahí siempre para verla, pero se puede presentar pues de esta manera, sospecharla sobre todo en la anemia de células falciformes. Si el paciente presenta síntomas obstructivos, disminución del calibre del chorro, residuo postmiccional y todo, puede ser una manifestación de hiperplasia benigna de próstata, pero como les digo, esto no debe ser pues como mi impresión diagnóstica inicial y no me debo quedar tranquilo en estos casos, sino que lo debo estudiar y si no encuentro nada se la puedo atribuir a, a esto. Lo otro es el trastorno de la hemostasia o anticoagulación, que son dos cosas diferentes, ¿cierto? Si el paciente tiene, por ejemplo, una enfermedad que es una descarga sanguínea, una hemofilia o un factor de von Willebrand de los tipos, por ejemplo, 2 o 3, va a sangrar siempre y uno más o menos pues sabe que si llega sangrando busca que no tenga una causa corregible y si no le corrige el factor. El otro espectro
y es el paciente anticoagulado, ¿cierto? Y aquí hablamos de anticoagulado y no necesariamente sobre anticoagulado, sino el anticoagulado normal. Si uno tiene un paciente, ejemplo, con una fibrilación auricular, le inicia su anticoagulación adecuada con el anticoagulante que sea, y el paciente presenta un sangrado, una hematuria, eso implica que le debo buscar la causa. No es quedarme tranquilo y decir que es por la anticoagulación, porque lo que se ha visto es que muchos de esos pacientes son, pues obviamente, pacientes mayores y sangran de una neoplasia. Entonces siempre hay que estudiar. Y también puede sangrar de otras cosas, de un quiste, sangrar de cualquier cosa. Pero lo importante es que a veces la anticoagulación nos hace descubrir neoplasias cuando presentan sangrado. Cuando tenemos una hematuria cíclica en una mujer y esa hematuria pues, tiene relación temporal con la menstruación, hay que buscarle endometriosis. Y ojo, hay que tener en cuenta eso, pues que no es que la muestra sea bien tomada, porque obviamente si una mujer está dentro del periodo menstrual y uno le va a tomar una muestra de orina, existe riesgo de que se contamine la muestra con la misma menstruación. Entonces, si las muestras son adecuadamente tomadas y la mujer tiene una hematuria cíclica que coincide con su periodo menstrual, hay que descartar pues endometriosis. Si el paciente pues, es de raza negra, pues habría que descartar también enfermedades de las falciformes, aunque esa tiene otras manifestaciones adicionales que son muy más, me permiten hacer el diagnóstico, los síndromes torácicos, los infartos esplénicos, etcétera. Y normalmente casi siempre, pues, cuando el paciente llega a la edad adulta, ya tiene pues el diagnóstico. Muy importante también, si el paciente está en ciertas zonas geográficas de tuberculosis o esquistosomiasis, incluso los profes tienen una paciente, me acuerdo que la veía ya en el Pablo, pues, la cual le tuvieron que hacer una nefrectomía radical y bilateral por una tuberculosis. Ella, según me contaron, pues presentaba cuadros de hematuria de larga data y nunca nadie le sospechó la tuberculosis, le hacían estudios y todo normal. Hasta que llegó al hospital, se le diagnosticaron, pero ya los riñones estaban demasiado comprometidos. Obviamente, la paciente está en terapia de reemplazo renal. Siempre mirar pues cuáles son los medicamentos que pueden causar nefritis y si es una piuria estéril, una hematuria, siempre estar pendiente a repetición, que no mejora con los tratamientos antibióticos usuales, siempre sospechar tuberculosis. También muy importante al examen físico, mirar hallazgos que me ayuden a enfocar la causa. Por ejemplo, si el paciente está hipertenso y tiene edemas, yo puedo pensar que el paciente tiene una hematuria glomerular, ¿cierto? Que podría estar haciendo un síndrome nefrótico o nefrítico. También la piel es muy importante, sobre todo como vemos acá, por ejemplo, el paciente tiene unas lesiones vasculíticas, una púrpura, que me obligaría a buscar un diagnóstico de una hematuria glomerular, ¿cierto? Un fenómeno vasculítico, pues. En el ojo, anomalías de la córnea del cristalino, sobre todo en pacientes con síndrome de Alport, ellos pueden tener hematuria, pues, alteración a nivel renal, alteración pues, sordera y también alteraciones a nivel de la córnea del cristalino. También buscar focos infecciosos. En el corazón es muy importante el ritmo para buscar embolias y sobre todo el soplo endocarditis, pues la endocarditis puede generar depósitos de inmunocomplejos en el glomérulo y generar hematuria. Un soplo lumbar que nos habla de una fisura arteriovenosa, aunque es raro y es difícil pues encontrarlo. Siempre palpar el abdomen, el riñón, pues por lo general uno no lo palpa, pero si lo palpa, pues buscar que no sea una enfermedad poliquística o una masa que uno esté viendo ahí. El globo vesical, que me puede indicar que hay una obstrucción extrínseca, por ejemplo, de un tumor en la próstata. Siempre es igual también el tacto rectal, buscando que no haya más, que no sea una próstata sospechosa. Y siempre hacer una inspección de los genitales, ¿cierto? Que no vaya a ser que el paciente tenga una úlcera, por ejemplo, en el meato y queso sangre, que no tenga signos de infección, etcétera. Y obviamente es pues de fundamental importancia hacer el uroanálisis, ¿cierto? Hay que tener en cuenta que lo primero que va a hacer pues es la tirilla reactiva. La tirilla reactiva es muy sensible para detectar hematuria, pues
incluso en que puede ser más sensible que el sedimento, pues la tirilla es capaz de detectar hasta 1 a 2 glóbulos rojos por campo de alto poder, ¿cierto? Hay que tener en cuenta pues que esta es semi-cuantitativa. Eh, Al ser tan sensible, pues también hay que tener en cuenta que tiene falsos positivos, por lo cual siempre que yo tenga una tirilla positiva, lo debo confirmar con un sedimento. Y pues algunos de los falsos positivos son, por ejemplo, la presencia de espermatozoides o el semen, luego de que pues, el hombre eyacula, puede quedar con eliminando semen, y si uno lo hace pues muy cerca de la eyaculación puede dar a falsos positivos. Si hay mioglobina, si el pH está muy alcalino, ya sea que uno esté alcalinizando la orina con bicarbonato o algo, puede dar a falsos positivos. Algunas bacterias también pueden generar falsos positivos, la presencia de hemoglobina o mioglobina. Entonces, por eso siempre hay que confirmarla. Los falsos negativos, pues cuando uno lo lee, plantean que el paciente que consuma grandes cantidades de ácido ascórbico podría tener un falso negativo, aunque eso no está como muy bien sedimentado en la literatura, pero para tenerlo en cuenta. Por lo general, si un paciente tiene una tirilla negativa, uno con un muy buen nivel de confiabilidad puede decir que el paciente no tiene hematuria. Y hay otros elementos que ayudan, sobre todo pues cuando uno lo complementa con la tirilla y el sedimento, y es la presencia de proteínas y la presencia de cilindros. Entonces, como les decía, siempre que me reportan hematuria, debo complementarla con el sedimento. ¿Para qué? Pues para confirmarla. Y lo otro es porque hay ciertos hallazgos en el sedimento que me ayudan a enfocar la hematuria como glomerular o extraglomerular. Los hallazgos que me ayudan a decir si es glomerular son, por ejemplo, el porcentaje de glóbulos rojos dismórficos, hasta el 40%, aunque esto no es siempre o 100% indicativo de que la hematuria es glomerular, ¿cierto? Incluso en algunas partes el porcentaje cambia, algunos dicen que es del 20, otros que es del 40. Pero los acantocitos, que son esas células que vemos acá, con esas proyecciones como si fuera un timón de un barco, sí son bastante específicos de hematuria glomerular. Incluso la especificidad, si uno tiene más del 5%, es del 98% para hematuria glomerular. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces, por ejemplo, ustedes ven esto acá muy claro, pero esto no es una microscopía de luz normal, es un microscópico que se llama microscópico de fase de contraste, que no está disponible en toda parte, y a veces se le puede pasar al personal de laboratorio cuando lo hace con el microscopio normal, ¿cierto? Que tener en cuenta esto. Y lo otro es que si usted tiene más de un cilindro hemático, también puede decir con tranquilidad que es una hematuria glomerular. Y el problema acá también a veces con los cilindros es que cuando van a hacer pues el directo de la orina, al poner el cubre objetos, a veces los cilindros se pueden ir hacia los extremos, por lo cual es muy importante que el personal de laboratorio haga una inspección completa inicialmente con un aumento pues pequeño de todo el campo que tenga ahí, sobre todo mirar los extremos para la presencia de cilindros, y hay que tener en cuenta que si uno centrifuga mucho la orina, los cilindros se pueden dañar y pues dar un falso negativo. Cuando tengo también entonces hematuria macroscópica, lo que les contaba ahora de los falsos positivos o de las cosas que pueden dar eh, orina pigmentada, lo primero que yo voy a hacer con ese paciente, con esta orina es la centrifugo, ¿cierto? Si cuando yo la centrifugo me queda el sedimento rojo, yo digo, es una hematuria, y pues lo que hice fue simplemente centrifugar los hematíes o los glóbulos rojos ahí, y el sobrenadante me quedó limpio. Si por el contrario el sobrenadante sigue rojo, yo digo, uy, no, venga, espere, aquí sí puede haber un pigmento de la orina, y le hago una trilla reactiva. Si es negativa, definitivamente ahí no hay glóbulos rojos, ni nunca hubo, y lo que hay es alguno de los pigmentos que ya les di. Y si es positiva, puede ser pues ya mioglobina o hemoglobina, y lo miro ya con el color del sobrenadante. Si es más bien clarito es mioglobina, y si es rojo es hemoglobina. Y ese es el algoritmo que tengo entonces para cuando me da la tirilla reactiva positiva. Entonces, me da la tirilla reactiva positiva,
algo que es supremamente sensible, pero como tiene algunos falsos positivos, pues siempre lo confirmo eh, con el análisis microscópico, ¿cierto? Si veo que hay menos de 3 glóbulos rojos por campo de alto poder, puedo decir que fue una hematuria transitoria y lo que hago por lo general es la repito de 3 a 6 semanas el uroanálisis y el citoquímico de orina. Y si definitivamente confirmo que es una hematuria microscópica, pues, o sea, o macroscópica, pues hay más de 3 glóbulos rojos en el sedimento, pues efectivamente digo, tiene hematuria. Y aquí entonces empiezo, según mi historia clínica, según el grupo etario, según el patrón, etcétera, a ver eh, si logro identificar alguna de las causas de hematuria, una infección urinaria, urolitiasis, trauma, ejercicio, si sospecho malignidad, etcétera. Si no encuentro nada, pues básicamente lo que hago es repetir el uroanálisis en 6 semanas. Si definitivamente no encuentro nada de la hematuria negativa, pues decir que fue una hematuria transitoria que un gran porcentaje de la población, de los pacientes que presentan hematuria pueden ser hematurias transitorias. Y si definitivamente es una hematuria persistente, pues aquí ya tengo que mirar qué es lo que tengo que hacer. Por lo general, pues una hematuria no mata al paciente de inmediato, pues a no ser de que sea una hematuria que se está sangrando, pues de una manera muy, 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 muy profusa, o una hematuria de vía urinaria que esté haciendo coágulos y tenga riesgo de hacer una obstrucción, pero eso pues uno lo identifica. Y si no identifico alguna de estas causas, hago función renal, defino si requiere biopsia o no, lo interconsulto a nefrología o urología y miro que no tenga hallazgos sugestivos de hematuria glomerular. Si todo es normal, pues puedo quedarme tranquilo y le hago un seguimiento. Y si definitivamente hay hallazgos, hay algo anormal, pues la ideal es que el paciente sea evaluado al menos por nefrología para definir qué más le voy a hacer, sobre todo si tiene hallazgos de hematuria glomerular. Entonces, vamos a hablar un poquito de la glomerular, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Pues hay una lesión del endotelio y de la membrana basal que normalmente repele el glóbulo rojo, pues normalmente el glóbulo rojo es mucho más grande que los diafragmas de filtración que hay entre los podocitos. También puede ser un daño del podocito, pero igual el glóbulo rojo es una célula que tiene alta capacidad de deformarse, va a poder pasar por los capilares y puede, pues cuando hay algún daño en el endotelio y la membrana basal, pasar, como lo vemos acá, entre estos podocitos y generar entonces hematuria. Muy importante, hallazgos que nos ayudan a diferenciar si es glomerular o extraglomerular. Por ejemplo, si es macroscópica, por lo general dicen que si es extraglomerular, roja o rosada, y si es glomerular, podría tener un color más hacia café. Ellos dicen que por todos los cambios pues, que tiene que pasar el glóbulo rojo, cambios de pH, cambios de osmolaridad a lo largo de la nefrona y luego en la vía urinaria. Como les dije, si tiene coágulos, definitivamente es extraglomerular y si no los tiene, puede ser glomerular por la uroquinasa y el TPA. Con la proteinuria, pues hay varias discusiones, ¿cierto? Primero hay que mirar una cosa con la proteinuria y es la temporalidad, ¿cierto? ¿Qué significa la temporalidad? O sea, una cosa es que usted tenga un paciente que usted ya sepa que tiene una proteinuria porque tiene una nefropatía diabética, una focalitis segmentaria, cualquier cosa, y le dé hematuria. Aquí en este caso, si bien el paciente tiene proteinuria y hematuria, perfectamente puede ser por dos causas diferentes. A lo otro es que un paciente que no tenga proteinuria ni hematuria debute con las dos cosas al mismo tiempo. Aquí usted dice, no, eso puede ser por la misma causa y eso indica que puede ser glomerular, ¿cierto? También está la otra discusión y es decir, la hematuria per se puede elevar la proteinuria, ¿cierto? Pues porque ahí también hay proteínas en la sangre. Pero por lo general, pues no es una elevación que sea muy significativa. Pues como les dije, desde 1 mililitro de sangre puede pintar la orina. 1 mililitro de sangre, uno dice, eso es 0,6 mililitros de plasma. Y en esos 0,6 mililitros de plasma, suponiendo que hay una concentración de 6 gramos por litro de proteínas, que es lo normal, habría 36 mililitros de proteínas, que incluso pueden ser no detectados por la tirilla.
Pero por lo general, si hay elevaciones de la pues si hay una detección de proteinuria por la hematuria, es una proteinuria que es baja, como vemos acá, de menos de 500 miligramos al día. Cuando ya es una proteinuria que empieza a ser más significativa, ya tengo que empezar a sospechar que no es que el paciente también tenga una lesión a nivel glomerular que esté haciendo que bote proteínas o que tenga proteinuria. También la morfología, pues si es normal, como un extendido de sangre periférica, uno dice que es extraglomerular. Pero si los glóbulos rojos son dismórficos, uno pues dice que es glomerular y básicamente son dismórficos o como los acantocitos que vimos ahora, por todos esos cambios de osmolaridad que tiene que pasar alrededor de la nefrona que le dañan su membrana basal. Y los cilindros, si no tiene cilindros, es extraglomerular y si los tiene, es glomerular. También, pues, si sospecho que tienen a un paciente una hematuria glomerular, habría que mirar que no vaya a tener uno de los síndromes glomerulares clásicos, como lo son el nefrítico y el nefrótico. O sea, teniendo en cuenta que la hematuria en el síndrome nefrótico no es tan común y es más común, pues, en el síndrome nefrítico. El paciente estaría con un sedimento activo, proteinuria, hematuria, cilindros, hipertenso de un inicio más abrupto, y aquí tendría que, obviamente, pues, descartar que no tenga una entidad más grave como una rápidamente progresiva. Y las entidades que habría que descartar en este caso son, pues, como ya lo hemos hablado anteriormente, una postestreptocócica, una endocarditis, una nefritis por Sjögren, una nefritis lúpica, una vasculitis, pues ya hemos hablado, pues, de ese tema tan interesante. Pero si uno sospecha que tiene una rápidamente progresiva, porque tiene deterioro de la función renal, pues hay que biopsiarla definitivamente. Algo supremamente importante que nos tiene que dar a todos entonces es cuáles son los factores de riesgo más importantes para malignidad, porque ese paciente no se puede ir sin un estudio, no se puede ir sin que yo le descarte la malignidad, ¿cierto? Entonces ellos son que sea mayor a 35 años, que tenga historia de uso de analgésicos, historia de exposición a ciertos químicos como el benceno o las aminas aromáticas, ser hombre, fumar o haber fumado, historia de algún cuerpo extraño en vía urinaria, historia de ictus recurrente que no mejora, eh, exposición a ciertos agentes alquilantes, como por ejemplo la ciclofosfamida, que tiene un metabolito que es la acroleína, que es supremamente tóxico para la vejiga, que sea una hematuria macroscópica, que tenga síntomas irritativos como de infección y que la trate y no mejore, antecedente de irradiación pélvica y cualquier enfermedad en general de la vía urinaria, sobre todo con la edad. Porque cuando mira las series, si usted tiene pacientes menores a 35 años o mayores de 35 años sin ninguno de estos factores, la incidencia de malignidad cuando tiene hematuria puede ser del 0,1 al 2%, ¿cierto? Pero cuando el paciente tiene más de 35 años y al menos uno de todos estos y se presenta con una hematuria, hasta el 11% pueden tener una malignidad, o sea, uno de cada 10. Por lo cual es imperativo en esos pacientes hacerles imagen y hacerles cistoscopia con el fin de descartar que no tengan una malignidad. Eso hay que tenerlo siempre muy presente, sobre todo la edad, y hacer la lista de chequeo siempre que tenga el paciente con hematuria, no dejarlo ir. Lo otro es entonces a qué paciente le hago una imagen diagnóstica, ¿cierto? Y aquí tengo que enfocar en si sospecho que es glomerular o si es extraglomerular. Si yo sospecho que el paciente tiene una hematuria glomerular, pues por lo general lo que voy a buscar es que no tenga una rápidamente progresiva y lo voy a referir o voy a pedir el apoyo de nefrología para que en conjunto se defina si requiere una biopsia o no. Si por lo general es una hematuria que no es glomerular y no le veo una causa obvia como una infección urinaria, lo ideal es hacerle imagen, ¿cierto? Para buscar la causa por medio de esta imagen. Eh, y lo ideal siempre es complementar la imagen con cistoscopia para, sobre todo, esos pacientes que tienen riesgo de cáncer. Entonces, lo ideal es hacer una tomografía simple y contrastada, con un contraste, primero pues toma la imagen simple
y tomo la imagen de contraste, lo ideal es luego de 7 a 10 minutos para poder ver como la fase excretora, ¿cierto? Lo ideal es siempre hacerla, es un laboratorio que es sensible y específico para detectar la causa de la hematuria y cuando lo combino con la cistoscopia aumento mucho más el rendimiento diagnóstico. Y la cistoscopia lo ideal es siempre, excepto pues que sea una glomerular o que sea una causa claramente definida. Ejemplo, si tiene un adito, pues, o si yo en la tomografía encuentro que el paciente tiene urolitiasis y se presenta con clínica de un cólico renal, pues puedo obviar la cistoscopia. Pero de resto, lo ideal es hacerla siempre, sobre todo si hay coágulos o si es macroscópica, que eso indica malignidad. Entonces, el examen ideal, UroTac o tomografía pues, de abdomen y pelvis, simple y contrastada. Pero hay que tener en cuenta pues, que hay pacientes en los cuales no les puedo hacer una tomografía simple y contrastada, como por ejemplo las embarazadas. En ellos, pues en las embarazadas, lo ideal es hacer inicialmente ecografía, que la ecografía igual puedo ver si hay hidronefrosis, dilatación del ureter, eh, es, puedo identificar urolitiasis, ¿cierto? Aunque hay que tener en cuenta que es menos sensible que la tomografía, es operador dependiente y por lo general para masas más pequeñas sí pierde mucha sensibilidad con la tomografía. Pero, como digo, en una embarazada pues no voy a someterla a contraste. Lo otro, a radiación. Lo otro, pues que también lo hemos hablado, son los pacientes con enfermedad renal crónica y el riesgo que hay de la nefropatía por contraste. Entonces, en esos pacientes igual obtengo la fase simple y miro qué puedo hacer con esta fase simple, si puedo o no dar un diagnóstico o si me aclara. En caso de que sea extremadamente necesario, pues también hay estrategias de nefroprotección que también ya hemos discutido, ¿cierto? Anteriormente se usaba mucho lo que es la urografía excretora, es que le inyectaban contraste venoso al paciente y luego le tomaban radiografías de vía urinaria. Pues por lo general el TAC ha desplazado a esta imagen diagnóstica pues mucho más sensible, específica y más disponible. Y también está pues la resonancia, que también puede ser de utilidad en embarazadas o en pacientes que uno no quiera someter a contraste. Hay que tener en cuenta que a veces para lesiones pequeñas no es tan buena como la tomografía, que obviamente se tiene mucha menos experiencia con resonancia para este asunto versus el TAC, y eso obviamente pues está menos disponible, más caro, más incómodo para el paciente, más demorado. Pero a veces, pues, si es una embarazada, es un paciente que no le puede poner contraste ayudado porque, por ejemplo, es alérgico, es una buena opción. Obviamente, pues, hablando bien con radiología y todo. Entonces, si sospecho que es una hematuria no glomerular, miro. Si es macroscópica, no dudo. Imagen, urotac simple y contrastado y cistoscopia. Sobre todo si es un paciente mayor y si es un paciente que tiene factores de riesgo para malignidad, súper importante hacer estas dos cosas. Y si es microscópica, igual, como les dije, el hecho de que sea microscópica no me excluye que no tenga malignidad. Tomografía y cistoscopia. Si el paciente es un paciente joven, sano, que no tiene ningún factor de riesgo para malignidad, no tiene enfermedad urológica, no tiene lesión renal aguda, usted, usted puede pues, implementar una estrategia de vigilancia de la hematuria y no hacerle pues ahí mismo todos los estudios. Pero tiene que seleccionar muy bien el paciente y conversarlo con él. Que si sea un paciente que tenga un acceso adecuado al servicio de salud y todo. Si es una embarazada, claramente pues con la ecografía. Y si definitivamente la ecografía no me da opción o no me da el diagnóstico, es un paciente que no puedo someter a contraste o a tomografía, pues le puedo hacer la resonancia. Hay un grupo de pacientes que definitivamente se van a quedar sin un diagnóstico inicialmente de la hematuria y va a haber un grupo especial de pacientes que van a tener hallazgos de hematuria glomerular, pero sin ninguna otra lesión, o sea, no hace lesión renal aguda, síndrome nefrítico, ni nada que me sugiera pues una rápidamente progresiva. Y a esos pacientes en varias series los han cogido y les hacen biopsia renal a pacientes con hallazgos de hematuria glomerular y encuentran
que la mayoría de sus pacientes tienen una de esas cuatro causas, o una nefropatía por IgA, una enfermedad de membrana basal delgada, un Alport o una mesangiopatía proliferativa. Hay otra entidad que es pacientes con hipercalciuria e hiperuricosuria que pueden tener obviamente predisposición a hacer urolitiasis por la precipitación de esas sustancias a nivel tubular y en la vía urinaria. Y esos pacientes pues también tienen alta incidencia de hematuria, pero por lo general los pacientes, sobre todo los de hipercalciuria con las tiazidas y los de hiperuricosuria con la lopurinol, mejoran. El síndrome de cascanueces, que es una compresión de la vena renal por la aorta y la mesentérica superior, usualmente o la mayoría de los casos son izquierdas, pero también se puede presentar derecha, y en esos pacientes uno lo sospecha cuando ve dilataciones varicosas venosas a nivel renal, y una orina y una hematuria inexplicada. También le puede hacer un Doppler de circulación venosa. En esos pacientes, si usted identifica que sea un cascanueces, hay varias estrategias terapéuticas, como por ejemplo ponerle una estena a la vena, incluso dicen como reposición de la mesentérica superior o incluso, en algunos casos ya muy refractarios, pues autotransplante renal. Hay otro síndrome que no está muy claramente definido, que es el síndrome de dolor lumbar hematuria, o en inglés el loin pain, que son pacientes que se presentan de manera recurrente con dolor en un flanco, es un dolor grave que los hace consultar y hematuria, pero nunca se les encuentra nada, pues, o una causa documental de la hematuria, eso hay que hacerle seguimiento. Y también pacientes pues con malformaciones arteriovenosas, ya sea congénitas o ya sea adquiridas, las adquiridas sobre todo post procedimiento. Aquí en esos pacientes pues hay que evaluar si tengo o no posibilidad de hacer embolización que resuelva pues la malformación arteriovenosa y por ende la hematuria. ¿Cierto? Lo otro que hay que definir pues es la biopsia renal y más o está indicada en pacientes con hematuria de origen glomerular. Y lo que hay que mirar acá es cuál es el riesgo de tener una enfermedad progresiva, que yo pueda cambiar ese progreso, esa progresión de la enfermedad con tratamiento. Y obviamente, pues la biopsia renal tiene que ser conjunto con el grupo de nefrología, que son los que hacen la biopsia renal, los que probablemente tratarán a este paciente según los hallazgos, ¿cierto? Y los hallazgos, pues, que uno diría que lo hacen pensar desde la medicina interna, que hay que llamar a nefrología, sobre todo el paciente presenta con proteinuria concurrente, como lo hablamos ahora, o con lesión renal aguda, o algunos otros hallazgos, pues. Por lo general, si es un paciente, pues, sin alteración de la función renal, sin proteinuria, sin hipertensión, sin riesgo de malignidad, sin síntomas sistémicos, no hay que hacerle biopsia renal. Uno puede hacerle un seguimiento, incluso otras imágenes antes de pensar en la biopsia renal. Y pues para hablar entonces del pronóstico, pues por lo general va a haber un grupo de pacientes al cual definitivamente no le voy a encontrar una etiología de la hematuria. Lo ideal es que con esos pacientes hacerles un seguimiento siquiera anual con uroanálisis, función renal, proteinuria y todo eso. Si luego el paciente negativiza el uroanálisis, pues puedo suspender el seguimiento y expandirlo, pero hay que tener en cuenta pues que hasta el 44% desaparecen, el 44% va a persistir con hematuria microscópica, pues no macroscópica, y hasta el 11% desarrollan proteinuria, y aquí pues sí hay que definir entonces con nefrología si lo biopsio o no. Y ya pues como para un algoritmo final, entonces si el paciente pues no tiene hematuria, pues si le tiene una trilla positiva, pero en el sedimento no tiene glóbulo rojo, entonces no es hematuria. Si sí tiene hematuria, pues hay que mirar si es aguda y tiene dolor en flanco, lo ideal es descartar urolitiasis. Si no, pues miro que no tenga síntomas irritativos urinarios, piuria y nitritos. Sí, sí, pues el paciente puede tener una infección urinaria y aquí lo que hago es tratar y repetir el uroanálisis 6 semanas después. Si no, miro si tiene hematuria macroscópica. Si tiene, pues miro si tiene coágulos o no. Si tiene coágulos hay que hacerle una imagen urgente y una reunión de urología por el riesgo de obstrucción.
Y si no tiene coágulos, estudio qué puede ser las causas del paciente. Tiene albuminuria, hipoalbuminemia, glóbulos rojos dismórficos, cilindros que me indiquen glomerular. Y si es microscópica, descarto que no sea una de las causas transitorias a una contaminación como es la menstruación, ejercicio intenso o un trauma. Si las tiene, lo repito. Si luego de repetirlo, pues veo que no hay nada más, no hay que hacer más seguimiento. Y sí, nuevamente miro hallazgos que sugieran que tiene una hematuria glomerular. Si tiene hematuria glomerular, lo ideal es que lo vea nefrología para que ya te defina si se hace o no biopsia renal. Si no es una hematuria glomerular, miro que no tenga los factores de riesgo que hablamos para malignidad. Si definitivamente no los tiene, pues no habría que hacer nada más. Y si sí los tiene, pues habría que hacer imagen o una cistoscopia apoyadas del grupo de urología. Y eso es lo que les traía entonces para hoy de hematuria.